Al final de su vida, Pablo pasa el testigo a uno de sus discípulos. A punto de morir, pues da consejos a su discípulo Timoteo. Y obviamente en la Biblia tenemos dos cartas de sus consejos, de su enseñanza, de sus instrucciones a Timoteo. En otros sitios vemos que Timoteo antes era su representante, su mensajero a otras iglesias. Pablo envía a Timoteo para ir, para animar, para enseñar otras iglesias cuando él no podía. Pablo tenía la mentalidad de invertir, formar, capacitar a otros y en el momento adecuado pasar el testigo a ellos. Pero él aprendió este proceso de dar ese paso en gran parte por su relación con Bernabé. Cuando estudiamos el libro de Hechos, hablamos de los 3 viajes misioneros de Pablo, pero al principio, en el primer viaje misionero, Pablo no era el líder del viaje misionero, sino Bernabé, y Pablo es como su ayudante. Si miramos al principio del viaje misionero, el llamado del Señor es para Bernabé y Pablo. En Hechos 13, versículos 1 a 13, ahí tenemos el llamado del Señor. Y dice así en versículo 2, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Y vemos al principio del viaje misionero sus nombres en ese orden, Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo, siempre así. Por ejemplo, en versículos 13 y 2 y 13 y 7, aparecen así en ese orden. Pero ¿qué pasa más tarde en el viaje misionero? Al final del primer viaje misionero, vemos el orden al revés. Vemos Pablo y Bernabé 2 veces. En versículos 43 y 47, los nombres escritos al revés. Muchos teólogos piensan que el orden no es por casualidad, sino un cambio de liderazgo. Bernabé y Pablo se han convertido en Pablo y Bernabé. Y ahora es el Pablo, el gran líder del viaje misionero. Bernabé como su ayudante, como su mentor, como la persona al lado para animar, dar consejos y apoyar a su liderazgo. Aquí tenemos la primera vez que Pablo es un gran líder, el líder del viaje misionero. Tiene su espacio para crecer y avanzar en sus dones y en su liderazgo. Una característica muy importante de Bernabé es que no veía los dones y el ministerio de Pablo como una amenaza a su ministerio y a su legado. Quería apoyar su discípulo, avanzar su discípulo y dar oportunidades a los demás mientras está contento de estar en su papel como mentor y animar y enseñar, dar consejos a Pablo. No veía su ministerio como amenaza a Bernabé. ¿Y cómo puede conseguir eso? Pues solo con una perspectiva más grande del reino de Dios y su papel en su ministerio. El ministerio de Dios y Bernabé era como una herramienta en sus manos, pero tenía una perspectiva eterna y una perspectiva grande del ministerio de Dios. En el seminario donde yo estudiaba, uno de los profesores más conocidos se llamaba Howard Hendricks. Era uno de los grandes del seminario de Dallas, un autor de muchos libros y considerado como una leyenda del seminario. En uno de sus libros habla de su perspectiva y su mentalidad en el ministerio. Dijo así: «Una de las razones por las que he permanecido tanto tiempo en la enseñanza en el seminario es la satisfacción de ver a tantos de mis alumnos graduarse y hacer mucho más de lo que yo nunca podría hacer». Para mí es un ejemplo increíble que alguien tan conocido, tan famoso dentro de la iglesia evangélica, saca gozo de sus alumnos, de sus estudiantes, celebra sus éxitos y dice que ellos pueden ir más allá de su ministerio. Esto es un ejemplo para seguir. Esta característica
de animar a otros y pasar el testigo, de avanzar a otros en el ministerio y no verlo como una amenaza a tu ministerio, no es solo algo para pastores a punto de jubilarse. No es solo para líderes buscando el relevo pastoral, sino para cada líder en cada etapa, en cada ministerio. Toca a cada generación, cada iglesia, cada pastor decidir qué tipo de ejemplo quieres dar a los demás que vienen detrás. ¿Qué tipo de mentor quieres ser para la generación que te sigue? Y ahí debemos preguntar la pregunta difícil, una pregunta que llega a la raíz del problema. ¿Yo tengo la necesidad de estar en control? ¿Voy a dar paso a los demás y animar, ser un ejemplo y animar a los demás? ¿Tengo que microgestionar los ministerios de los demás o voy a dar espacio para ellos para florecer en sus ministerios? Como he dicho, no es algo de edad, no es solo algo para mayores, sino es una mentalidad que tenemos que tener en el ministerio. Y quiero dejaros un ejemplo muy práctico. En la iglesia de Salou, donde yo soy el pastor asociado, cada verano tenemos un casal de niños. Se llama el English Bible School. Siempre lo hacemos en colaboración con Exodus y todos los años tenemos muchos niños, más que 100 niños vienen al casal. La meta del ministerio no es simplemente alcanzar a los niños con el Evangelio, sino también formar a nuestros jóvenes para ser los líderes del ministerio. Lo vemos como una escuela de liderazgo para nuestros jóvenes. Y en los últimos años, jóvenes de 17, 18, 19 años han sido como los directores del casal. Ellos realmente encargan de todas las responsabilidades bajo de la supervisión de los pastores, pero es ellos que llevan el ministerio. Y últimamente hemos visto su progreso en su liderazgo y el progreso del ministerio tal como es. Alcanzamos a más niños, tenemos un programa más creativo y vemos su progreso. Y es un gozo como pastores ver a jóvenes floreciendo en su ministerio, creciendo como líderes y asumiendo responsabilidad en la iglesia. Quizás tengan un estilo diferente, quizás tengan dones diferentes, pero dones válidos en el ministerio. Y nos toca animar, equipar, capacitar a los demás para servir en el ministerio. El reto para nosotros como discipuladores es no ver su progreso como amenaza. En cambio, animar y ayudar, apoyar su progreso y ver la obra de Dios en sus vidas y tener una perspectiva más grande del reino de Dios en sus vidas.